yo creo que siempre alguien ha podido, a lo mejor sin conocernos, hablar mal de nosotros, porque no se han dado el tiempo de conocernos. Y cuando no nos conocen, hermanos, pues a lo mejor lo que primero damos es a lo mejor una apariencia de malos, o de no sé, o de habladores, ¿no? Y al cabo del tiempo, cuando la gente nos llega a tratar, pues es diferente, porque nos van conociendo, ¿verdad? En el caso con Job, hermanos, esos 3 amigos pues eran cercanos a él, puesto que recurrieron en los momentos en que él estaba angustiado, en que él necesitaba de una ayuda, pero que sin embargo, hermanos, él tuvieron la situación de no guiarse por lo que Dios les decía, sino por el instinto humano de primera mano de él, ¿no? De Elifaz. Pero ahora vamos a ver al segundo, ¿no? Vamos a ver a este hombre, el consejo de Bildad. Y vámonos allá al capítulo 8, verso 2. Y dice así: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? O sea, eso se lo estaban diciendo a él, a Job. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? O sea, como diciendo, ve nomás lo que has pasado. Dios en ningún momento va a ser, dice, sobre tus palabras como un viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tú eres injusto, si tú fueras justo, no hubieses padecido lo que estás padeciendo ahora. Y me lo imagino allagado a Job con toda esa enfermedad que él tenía, hermanos. Y cuando estás enfermo, ¿qué es lo que más necesitas? Cariño, palabras de aliento. ¿Saben que en el pecado, hermanos, también mucha gente, yo sé que mucha gente podemos estar mal, pero yo he dicho que ni a fregadazos ni a malas palabras vamos a entender. Dice que Dios nos llamó con cuerdas de amor. Entonces quiere decir, hermanos, que Dios tiene un tacto porque sabe la humanidad que tenemos, conoce lo que somos, conoce que estamos sensibles a muchas situaciones en nuestra vida, ¿sí o no? ¿O cómo le gusta que le hablen a usted? ¿Golpeado o suave? ¿Suavemente? ¿Cuántas veces en nuestra vida, no? Y a veces somos duros, ¿no? Y nosotros tomamos muy en serio, ¿no? Cuando nos enojamos con nuestros hijos, o con nuestros padres, o con nuestros novios, o con nuestros esposos, a veces lo que menos hacemos es ser sensibles. Y empezamos a despotricar, ¿sí o no? Empezamos a decir cosas que van a herir, cosas que van a hacer mal, ¿no? Y que lejos de comprender uno, no lo va a hacer uno. Me recuerda mucho el viernes que tuvimos el estudio de Nehemías. Estaba muy enojado Nehemías porque los líderes estaban abusando del pueblo. El pueblo no tenía ganas ni de trabajar, porque estaba hasta acá, lleno de deudas. Se habían endeudado para con sus hijos, se habían endeudado con tierras, les habían quitado, pero eran los mismos del mismo pueblo. El rey había subido los impuestos, hermanos. Entonces estaban en una postura tremenda. Yo sé cuando hay unas necesidades económicas, nuestra vida se descontrola mucho, y también se descontrola mucho cuando hay dinero. O sea, fíjense, no hay. Por eso decía David, no me des mucho para no olvidarme de ti, ni me des poco para no renegar de ti. Fíjense lo que puede suceder. Cuando tienes mucho, te sientes soberbio, te sientes que todo lo puedes, y humillas, y haces y dices. Y cuando no tienes, te sientes que todos te humillan,
porque no tienes. Que todos van contra ti, porque no tienes. Pero una parte media es una parte donde el ser humano como que se equilibra, porque no está en nuestras posesiones la situación, hermanos, de tener un respeto y de tener un lugar, ni la pobreza, ¿no? Yo creo que alguien que puede hacer en nuestras vidas que esto sea, en el caso como ahorita lo estamos viendo con Job, era un hombre rico, pero era un hombre recto, temeroso de Dios. Pero que sin embargo sus amigos se habían encargado de hacerlo añicos, ¿no? Que esas palabras, dice, si esos son tus amigos, ¿cómo serán tus enemigos? ¿No? Cuando a veces se llegan a hablar de esa manera. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esta situación, hermanos, de cómo Bildad, ¿verdad? Ese consejo que dio Bildad fue un consejo pero tremendo, ¿no? Donde dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Bildad estaba molesto porque Job seguía afirmando que era inocente, mientras objetaba la justicia de Dios. La base del argumento de Bildad, la justicia de Dios, era correcta, pero su idea de la justicia de Dios no lo era. Era totalmente diferente, hermanos. Nosotros podemos hablar de justicia, pero no de la justicia de Dios. Y esas son cosas diferentes totalmente, ¿sí? Porque Dios, ¿qué es, hermanos? Amor, misericordia. Nos dice que somos justificados ¿por quién? Por Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Dice, y dice que el argumento de Bildad era así. Dios no puede ser injusto. Él no castigará a un hombre justo. O sea, ese era su razonamiento de él. Por lo tanto, tú estás mal. Porque si fueras justo, Dios no te hubiera pagado como tú estás viviendo. Ve la postura en la que estás. Por eso hay muchas situaciones, hermanos, que desgraciadamente nuestro ojo ve. A veces, si hay dinero, estás bien, ¿no? Hay muchas gentes que pueden pensar eso. Si no hay dinero, estás mal. O estás enfermo, quién sabe qué Dios esté pagando, ¿no? Por lo que tú estás haciendo. Y una serie de situaciones que nos volvemos a hacer juicio, como lo estaba haciendo Bildad en esos momentos. Sin embargo, no tenía razón, hermanos, porque los juicios de Dios son totalmente diferentes. Totalmente diferentes, ¿sí? Dice que por lo tanto Job debe ser injusto. Bildad sintió que no había ninguna excepción a su teoría. Bildad, al igual que Elifaz, creía equivocadamente que las personas sufrirían solo como resultado de sus pecados. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros estamos en un proceso, hermanos, de cambio. O quienes ya han cambiado totalmente. Que me digan. Estamos en un proceso, ¿no? Todos estamos en un proceso. Y conforme sea nuestra parte, ¿quién leyó el devocional de hoy en la mañana? ¿No lo leyeron? ¿Acerca de quién? Del rey Salomón. Del rey Salomón, fíjense bien, su padre fue un hombre que tuvo el corazón de Dios. Fue un hombre que ciertamente derramó mucha sangre y por esa razón no le tocó hacer el templo. Pero era otro hombre perfecto, que Dios así lo había puesto, ¿no? Aunque tuvo muchas cosas, pero reconoció sus pecados. Ese es el punto que a veces no reconocemos. A veces creemos, no nos gustan que nos confronten, ¿no? Si nos dicen esto está mal, híjole, me lo estás diciendo y ya me estás, no, yo no estoy mal. Y a veces somos necios. Y en el caso con Salomón, hermanos, fue un hombre que empezó bien, iba con toda la disposición. Con toda la disposición, cuando se presentó Dios en su vida, hermanos, ¿se acuerdan? En ese momento tan maravilloso que Dios le habló, cuando fue ya terminado el templo, hermanos, y que Dios se acercó y que él lo que pidió fue sabiduría antes que riquezas, pero Dios le proporcionó riquezas, ¿no? Pero que sin embargo, hermanos, hubo un desliz en su vida como lo tuvo
a lo mejor su papá, porque tu papá también era querendón. Entonces, de esas situaciones que a veces en la vida se trae, y hay mujeres también querendonas, ¿no? Porque no nada más vamos a decir de los hombres, porque a decir la hermana es feminista totalmente, no, también hay mujeres que les encantan los pantalones, y no porque los traigamos puestos, sino sencillamente porque les gustan los pantalones, ¿no? Y si es este y es el otro y es para allá, ¿no? Pero cuando vemos que Salomón se inclinó hacia algo que no tenía que ser, y su debilidad fueron las mujeres, nunca llevó esa necesidad a Dios, hermanos. Nunca la reconoció, sino que sabían que Dios había dicho que se apartaran, que se casaran con las del mismo pueblo, que no se casaran con el otro pueblo, porque los iban a inducir a mal. Y decíamos el que a veces una influencia puede llegar a nuestra vida y nos puede hacer mal. Hay buenas influencias y hay malas influencias. Y en el caso con Salomón fue influenciado. Dice que se casó con la esposa de Faraón de Egipto, que no era una mujer del pueblo, que hizo negocio con ellos por los caballos. Así ahora, si al rato pueden leer el devocional de hoy. Y empezó a hacer negocio con ellos. Y luego se presentaron otras mujeres de otros lugares y empezó a conquistarlas y empezó a hacerlas sus mujeres. 300 mujeres y 700 concubinas. El caso fue que a cada una le daba su capillita. Por el Dios que querían, él estaba presente también. Y se hacía él. Fíjense nomás, hermanos, lo que puede ser. Aquí nos está hablando de un hombre recto, de un hombre justo, de un hombre que permitió que Satanás estuviera, que esos amigos estuvieran abordándolo de tal manera de decirle que estaba en pecado, ¿sí? Cuando Dios conocía el corazón de Job. Y el consejo de él fue de esta manera: los justos no sufren. Jesús fue justo y murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, ¿no? A veces nos llegan muchas cosas y no porque seamos injustos, porque Dios nos ha justificado, hermanos, ¿sí? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando eso llega a nuestras vidas, verdaderamente, hermanos, es una bendición. Y poder decir, bueno, que nada más te voy a amar cuando tú me des. Y se lo dijo a su esposa, Job. Dice, que nada más vas a darle gloria a Dios porque tienes cosas, en otras palabras. Entonces, cuando vienen malas cosas, ¿no les vamos a dar gracias a Dios? Y es eso en nuestra vida, hermanos. O sea, ¿quién no le gusta que estemos bien? A todos. Tener lo necesario, qué padre, ¿no? Queremos trabajo y nos lo da. Queremos hacernos de una propiedad porque la necesitamos y nos la da. Pero nunca estamos contentos, hermanos. Siempre vamos a más. Siempre queremos más. Porque decimos, es que nosotros no queremos, no somos ambiciosos, no es ser ambiciosos, sino que podemos decir, es que de esta manera quiero otro poco más. Y sí lo podemos hacer, siempre y cuando esto no reine sobre nosotros. Y en el caso de Job no reinaban las cosas materiales, hermanos. Sin embargo, fue tentado y sin embargo fue llevado, pero lo que más fue aquí fue la situación de esos amigos que estaban ahí presentes, que estaban azotándole a través de esas palabras, ¿no? Entonces, tanto Elifaz como Bildad creían equivocadamente que las personas sufrían solo como resultado de sus pecados. Bildad fue aún menos compasivo y sensible al decir que los hijos de Job murieron a causa de sus maldades. Fíjese bien. ¿Qué hacía Job todos los días? Sacrificio por los pecados de sus hijos. Todos los días estaba intercediendo por ellos.
¿Qué padre no intercede por sus hijos, hermanos? A no ser que no nos importen y que no los ames. Entonces, ¿qué haces con ellos? Orar todos los días y ponerlos en las manos de Dios. Ese es el punto, hermanos. Cuando en nuestra vida muchas veces, hermanos, podemos decir, ay, no, es que nuestros hijos no son leche que se corta y se echa a perder, hermanos, y que la vamos a tirar, ni es una comida que se echó a perder. Es algo valioso. Y que nosotros creemos por la gracia y la misericordia de Dios, que así como tuvo misericordia por nosotros, la va a tener por cada uno de ellos. Pero este hombre le había dicho, que este hombre que había sido menos compasivo y sensible, al decir que los hijos de Job murieron a causa de sus maldades. Bildad basaba su fuente de sabiduría y era que se hereda del pasado. El conocimiento fidedigno es de segunda mano. Basó el consejo que le dio a Job y en los refranes y proverbios y esos refranes tradicionales que con frecuencia citaba. Ahí en el 8:8, donde nos dice, ¿por qué pregunta ahora las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas? Y también en el 9 nos dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Y dice ahí en el 18:5, que es, recuerden que estos hombres hicieron tres intervenciones con Job. Y en el 18:5 dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. O sea, palabras, dice que tremendas, ¿no? Refranes tremendas, ¿no? Refranes tremendo, ¿no? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Y dice ahí, desde el 5 al 25 del 18, y dice ahí que la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Sus cuerdas están escondidas en la tierra y una trampa le guarda en la senda. De todas partes se asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estarán preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel. ¿Qué le estaba pasando a Job? Estaba mal, ¿verdad? Dice, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte, ¿no? Dice, y su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido en su tienda, y morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada, y abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los del occidente y pavor caerá sobre el oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío. Y este será el lugar del que no conoció a Dios, del que no conoció Dios. Palabras bien aliciente, con mucho aliciente, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, pues Dios ha tenido misericordia aún de estos amigos, ¿verdad? Y dice que Bildad se equivocó al suponer que para su seguridad Job estaba confiando en otra cosa y no en Dios. Así que declaró que tal soporte se derrumbaría. Su confianza es de telaraña, ahí en el 14:15 del capítulo 8, donde dice que porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña,
Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. ¿Por qué razón? Por lo de sus hijos, ¿no? Sin embargo, hermanos, una de las necesidades básicas del hombre es la seguridad, y la gente hará cualquier cosa por sentirse segura. ¿Qué nos hace a nosotros estar seguros, hermanos? ¿Un trabajo? Así con toda la honestidad. ¿Un trabajo? ¿Una salud? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Dinero? Porque hay gente cuando no... Humanamente sí te puede dar eso, pero cuando todo eso se te acaba... No lo consideras que eso es temporal. Pero hay una cosa, hermanos. Cuando te llega y pierdes todo como lo perdió Job, ahí se acababa, humanamente. Pero nosotros tenemos algo en que nos podemos afianzar. Y eso es lo que importa. Porque eso, me recuerdo en una ocasión cuando salió un carro robado. Y decía Enrique, es que es el patrimonio, y se acabó, y esto y el otro, y entró en un momento depresivo, humanamente. Y le decía yo, Henry, podemos salir adelante, primeramente Dios. Si nosotros tenemos ahí puesto nuestro corazón en un carro, o imagínense en el temblor, en las casas que se cayeron en México, ¿no? Y que ya no están y que no se las van a pagar. Ni a nosotros nos iban a pagar ese carro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te desestabiliza una cuestión económica, te desmoraliza. Y tú puedes decir, híjole, ¿no? ¿Qué situación? Pero sin embargo, Job nunca se desestabilizó, aún dentro de las cosas malas que sus amigos le estaban diciendo. Ciertamente estaban dañando, pero vamos a ver más adelante cómo esas palabras no fueron las que hicieron que viniera para abajo, porque más adelante dice Job, sé que mi Redentor vive. Amén. Porque ¿quién contendió con Dios y le fue bien? Pero estos amigos estaban haciendo un trabajo no de edificar, sino de destruir, ¿no? Y muchas veces así pueden ser en nuestra vida, ¿no? Las palabras que lleguen a decirnos, ¿no? Que tú no puedes o que tú no vas a salir adelante. Yo sé que cada uno de nosotros, cuando somos entendidos, hermanos, podemos salir adelante con la ayuda de Dios. Y le decía a Enrique, tienes que trabajar duro y vamos a hacerlo. Y sabes que nuevamente vas a volver a recuperar lo que se perdió. Hay cosas que se pueden recuperar, hermanos, pero hay cosas que no se pueden recuperar. Pero que eso no sea nuestra confianza. Yo tengo dinero, tengo trabajo, tengo una casa, tengo esto. Eso ahí me hace consciente de que tengo una estabilidad. Pero eso no es, hermano, porque eso es temporal. Y en cualquier momento puede pasar, cualquier situación. El punto es cómo nos preparamos para esto. Si nuestra confianza está depositada en las cosas materiales, pues estas se van a desbaratar, se van a caer en cualquier momento, ¿no? Decía, no, es que se meten a las casas y ahora saltan y roban y quitan. Sí, pues sí. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer ante una situación de estas, hermanos? Yo sé que mi Redentor vive. Y sé que Él está permitiendo esto. Que Él permitió que ese carro estuviera mal, que fuese quitado y que se perdiese todo ese trabajo de muchos años. Pero que sin embargo, aquí estamos todavía comiendo, hermanos, gracias a Dios, ¿no? Entonces, cuando nuestra confianza no está en las cosas materiales, ¿quién se enoja cuando pierde, hermanos? Todos, ¿o no? Humanamente, pues sí, ¿quién? A ver, la cara de ángel que pase aquí, que diga que, a ver, caritas de ángel, aquí pasemos. No, pues sí nos llegan, nos traban, ¿no? Sí nos llegan a molestar, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, eso es
recuperable. Las cosas se pueden recuperar. Pero lo que ya no se recupera, hermanos, es cuando morimos. Y si morimos con la confianza puesta en esto. Y eso era lo que trataban de decirle a Job. Tú estás para perder, hermano, ¿no? Tú estás derrotado totalmente. Pero sin embargo, hermanos, pues aquí las palabras, estas no fueron las que terminaron, ¿no? Estas tarde que temprano, si nosotras estamos depositados, nuestras posesiones, conocimiento y relaciones fracasarán o desvanecerán. Solo Dios puede dar seguridad perdurable. ¿En qué hemos confiado cada uno de nosotros, hermanos? ¿Cuán duradero es eso? Hay quienes por los trabajos, ¿no? Es que me lo van a quitar. Y sí, ¿no? Tratamos de cuidarlo porque es el que sustenta, ¿no? Nuestras casas. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, que si aún así, yo me recuerdo cuando liquidaron a Enrique en el año 81. Y con 4 hijos todavía no venía el quinto. Y dijimos, híjole, pues va a estar tremendo, ¿no? Sacar a los hijos adelante. Pero ya Dios había empezado a preparar la vida de Enrique económicamente. ¿En qué cuestión? En cuestión de vender relojes. Y empezó a vender en Chrysler, aún dentro de él cuando estaba trabajando, como un soporte. Y con 5 hijos, con 4 hijos y después para arribete viene el quinto, ¿no? Y ya sin trabajo. Pero sí con la confianza y con la postura en que Dios estaba con nosotros. Y me acuerdo que cuando me embaracé de Jonathan, ya no había seguro social, pero yo estaba trabajando. Trabajé un tiempo en gobierno, en una escuela. Y ahí tenía ISEMIN. Entonces nació el hijo pródigo, ¿no? Nació el hijo pródigo y Dios sustentó. Y Dios nos ayudó. Y hasta aquí seguimos con esa esperanza y confianza en lo que Dios hace, hermanos. Amén. Así es que en todo esto nuestra confianza no puede estar depositada en un trabajo porque el trabajo se lo quitaron. Pero Dios proporcionó otro medio para salir adelante, para poder sacar los gastos que se tenían en casa. Por eso les digo, no nos desesperemos, porque hay quienes pueden entrar en una desesperación cuando hay falta de un trabajo, ¿no? A veces por cualquier cosa nos desesperamos y nos sentimos mal, pero hay situaciones en la vida más grandes que son las cosas de Dios, las cuales nos sostienen, hermanos, y son las que nos ayudan, ¿no? Entonces, si tenemos un cimiento seguro en Dios, entonces sus sufrimientos de inseguridad no pueden minarlo. Bildad afirmaba que Job sufría a causa de sus pecados. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. ¿Sí? Ahí en el 8:20, donde nos dice, he aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya a los malignos. Y dice aquí que basa sus conclusiones en la tradición, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y dispone para inquirir a los padres de ella. Ahí en el 8, 9 y 10, donde dice que ¿por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas? Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán, ellos te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Apremia a Job
para que se arrepienta y se vuelva a Dios. Si tú mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso y fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de su justicia. Ahí en el 8, 5 y 6. Si tú de mañana buscares y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, dice, y hará prosperar la morada de tu justicia. Como perdiste todo y como ya no tienes nada, la única solución a esto es que estás pecando. No hay otra palabra, no hay un gran discurso que más decir. Y cuando en nuestra vida, hermanos, nos atacan de esa manera, por eso en nuestro caminar diario tenemos que irnos preparando para lo que Dios disponga el día de mañana, porque no lo sabemos. ¿O alguien sabe qué le va a pasar mañana? ¿Alguien sabe si va a perder o si va a ganar o va a tener muchas cosas, verdad? Y hay quienes con poquito se suben en un papel, ¿no? Y hay quienes sin no tener nada se siguen manteniendo sobre una firmeza. Es más fácil un corazón, hermanos, que tenga a Dios que sin Dios. Si las cosas de nuestra vida, hermanos, parecen que llevan una situación de... Y hay quienes trabajan mucho, pero saben, hay otra cosa, que no lo disfrutan. Hay gente que nada más es ahorrar, como aquel hombre, ¿no? ¿Sí se acuerdan de aquel hombre que también tuvimos el devocional? El de los graneros. Y que juntó y juntó y juntó y juntó. Y esa noche dijo, ahora sí, como si de él fuera la decisión de la vida, ¿no? Ahora sí, mañana todo esto me lo voy a disfrutar. Y le dijo el Señor, ¿sabes qué? Que hoy vengo por ti. Ah, canijo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y a veces guardamos mucho, ¿no? Hay que guardar para el día malo. O sea, no les estoy enseñando a que haya un despilfarro. Hay quienes gastan más de lo que tienen. Si ganan $1, quieren gastar 5. Y eso no está bien. Entonces, uno tiene que guardar para el día malo. Noticia, ya pagué mi entierro. Ya no les va a costar $1 a mis hijos. Ya cumplí, ¿no? Gracias a Dios. Hay quienes dicen, yo no compro ese paquete porque me estoy sintiendo que me voy a morir. Qué padre que sientas que ya te vas a morir. Qué padre que sientas que ya te vas con el Señor, ¿no? Yo, de verdad, hay momentos en que ya quisiera estar allá. Ya no habrá más tristeza, no habrá ni más afán, no habrá absolutamente nada, ¿no? Que nos angustie o que nos quite el sueño, ¿no? Pero gracias a Dios, hermanos, ya cumplí. Ya terminé de pagar mi pa' que te mueras, ¿no? Mi pa' que te vayas al cielo. Gracias a Dios. Y eso pues me llena de gozo. Hacer un testamento. Otra gente dice, es que ya te piensas en morir. Y sabemos, desde el momento en que nacemos estamos seguros que vamos a morir. Entonces mejor es, ¿verdad?, dejar todas las cosas en regla. Es que estamos muy jóvenes, ¿no? Como me platicaba Mónica de un joven ahí en su trabajo. Tiene 36 años este muchacho, le vino una enfermedad donde no puede caminar ni mover sus brazos. Y quizás ya lo pensionen, hermanos. Y dice este muchacho, dice, nunca me imaginé que yo a esta edad yo iba a padecer de esto. Por eso los que nos podemos mover, levanten sus manos. Gracias a Dios, ¿no? Nuestros pies, ¿verdad?
Pero imagínense que nos llegue una enfermedad de esas, ¿no? Y que no te puedas mover. Pero nos movemos, hermanos. Gracias a Dios tiene con qué taparse, ¿verdad? Ya es cuestión de usted. Será el hombre de las nieves. Será el hombre de las nieves, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos que taparnos, ¿no? Y estar calientitas. Y no de las nieves que venden, ¿eh? No es el hombre de las nieves. Pero entonces, hermanos, pues mucho tenemos que agradecer a Dios por todo lo que nos da, ¿no? ¿Tiene una chamarra? ¿Tiene un abrigo? Hasta la capa, ¿no? La capa de Batman, ¿no? Ahí está la angeluz de pollo, ¿no? Pues yo, ¿no? La hermana Susi con las chamarritas esas calientitas, ¿no? Hermana Susi. Las hermanitas peluche, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Tenemos que taparnos, hermanos. Tenemos mucho que agradecer a Dios. Y si Dios dice a través de su Hijo Jesucristo que Él perdonó nuestros pecados, Él nos hace perfectos y para siempre a los santificados, hermanos. Amén. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios. ¿Te pasó esto porque estás en pecado? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está conmigo. Que te tienes que arrepentir para que te vaya bien, porque Dios no hace cosas malas con los rectos. Eso no es verdad, hermanos. Jesús fue la prueba de que Él tuvo que padecer en la cruz del Calvario, siendo perfecto. Amén. Entonces, digo, nosotros a veces contribuimos un poquito para algunas situaciones que no están bien. Por eso la entrega de nuestra vida y de poder saber dar un consejo dirigido totalmente con el respaldo de Dios, no con una sabiduría humana, ¿no? Porque este hombre dio su sabiduría a través de que él era un hombre que, aquí dice, solo Dios puede dar seguridad perdurable cuando tenemos un cimiento seguro. Nuestros sufrimientos de inseguridad no pueden minarlo. Bildad afirma que Job sufría a causa de sus pecados. He aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Y él basa sus conclusiones en la tradición. ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y dispone para inquirir a los padres de ella? Apremia a Job para que se arrepienta y vuelva a Dios. Si tú de mañana buscares a Dios y rogar al Todopoderoso y fueres limpio y recto, ciertamente luego despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Así es que, ¿sobre quién tenemos nuestra confianza? Sobre Él. Por eso venimos y nos alimentamos de la palabra, hermanos. Aunque nos dan un consejo aquí que estaba totalmente torcido, pero lo vemos a través de lo que Dios tiene. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. ¿Sabe que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, hermanos? ¿Y sabe que el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos? ¿Sabe que Dios cuando prueba, hermanos, es porque sabe que vamos a ganar una victoria confiados en Él? ¿Sí o no? ¿Sí lo sabemos o no? ¿Verdad que sí? ¿O qué nos asegura más? ¿Tengo dinero? ¿Tengo un carro? ¿Tengo una casa? Y ahí nadie me saca. Esa no sea nuestra confianza. Porque eso, las gentes que tenían sus casas en México pensaron que nunca se iban a caer. Ayer que escuchaba a mi cuñada Marcela, que era una desolación, México, después del temblor, dice, yo quedé paniqueada ante la situación que se vivió. Ella cerca de donde vive, se cayeron varios edificios, hermanos.
edificios nuevos, no con la tecnología que les habían dicho que se hicieran a raíz del terremoto del 1985, hermanos. Entonces muchos de ellos se cayeron. La gente ve dinero y no ve gente que va a destruir, ¿no? Entonces imagínense nada más. Dice, no, quedé paniqueada, nunca había sentido un temblor como el que sentí ese día. Le digo, gracias a Dios estás bien, hermana. Dice, pero mucha gente a unas cuadras de donde yo vivo, las casas se cayeron, edificios completos. Entonces, hermanos, nuestra confianza está puesta ¿en quién? En aquel que lo puede todo. Amén. Entonces, esta tarde nos vamos bien bendecidos. Estamos terminando 1:30. Hoy nos vamos a ir más temprano. ¿Sí? Y van a decir, ay, qué bueno, gracias a Dios, hermana. Qué padre, qué buena idea tuvo don Toño, ¿no? De ir recortando la situación. No, no es de recortar, hermanos. Es que a veces se pierde tiempo. ¿Sí? Tenemos un tiempo, hermanos, y se los voy a decir esto bien claro. Tenemos un tiempo de receso. Por eso empezamos 11:30 en ese receso. Pero empezamos a las 10 de la mañana. Véngase a las 10 de la mañana a tomar su escuela dominical y a orar por las necesidades que se presentan. Y a las 11:30, no tome ese tiempo para estar haciendo ministrar. Ahorita tiene media hora para hacerlo. Quien se acerque, vámonos y platicamos. Pero tomemos el tiempo del refrigerio, hermanos. Amén. Porque es un tiempo que se ha dispuesto para hacerlo, ¿verdad? Y ahorita 1:30, que así estaremos terminando, van a ver cómo va a haber tiempo para echarnos una platicada quien quiera platicar. Amén. Y ahorita nuestros hermanos de la alabanza, vamos a orar, y nuestros hermanos de la alabanza terminan con un canto, agradeciendo a Dios por ello. ¿Estuvo bien el tiempo? Amén. Siempre he respetado el tiempo, hermanos. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria, la honra y el honor porque solamente tú eres digno, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, por reforzar nuestra confianza en ti, Señor, porque tú has apostado por cada uno de nosotros, mi Dios. Por lo tanto, te agradecemos infinitamente, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú vayas a lo largo de esta semana con nosotros, Señor. Tú conoces nuestro andar diario, Señor, pero sí queremos que refuerces nuestra vida en ti, Padre. Te necesitamos, reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, mas todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Esta tarde, Señor, es el inicio de una semana, Padre, donde pedimos que tú vayas al frente de nuestras vidas. Que nunca nos apoyemos, Señor, ni en un consejo, Señor, que no sea tuyo, ni que esto nos derribe, Padre, sino que todo lo contrario, que tu palabra sea la que haga mella en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, como lo acabamos de ver ahorita. Tanto Elifaz como Bildad tenían un escaso conocimiento, aunque ellos decían conocerte, Señor, pero el consejo daba totalmente equivocado al tú, Señor, hacer mención en el capítulo 1 de que Job era un hombre recto, temeroso de ti, Señor. Por lo tanto, hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que el consejo que nosotros vayamos a dar, Señor, siempre sea respaldado en tu palabra, siempre sea de aliento, Señor, siempre sea de fortaleza, de ayuda, Señor, de poder seguir adelante, no de derribarnos ni de quitar, Señor, el gozo que es nuestra fortaleza, Padre. Por lo tanto, te pedimos que en esta tarde nos bendigas, nos ayudes, que esta palabra haga mella en el corazón de cada uno de nosotros. Que hagamos caso, Señor, a nuestra vida espiritual, que verdaderamente, Señor, la alimentemos, Padre. Que no esté, Señor, mediocremente viviendo, Padre, sino que verdaderamente, Señor, sea el sustento en todo tiempo y en todo momento de nuestra vida, Padre. Te agradecemos infinitamente, mi Dios, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos y llévanos con bien hasta nuestros hogares. Por Cristo tu Hijo, Señor nuestro. Amén y amén. Dios me los bendiga.